Libro de Juan, capítulo 10, de versículos 7 en adelante. Yo hoy quiero hablarles de dos sueños. Juan capítulo 10, versículo 7 en adelante. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Aleluya. Les decía que yo quiero hablarle de dos sueños. Y que aquí yo veo reflejado acá en este párrafo de las Escrituras, más precisamente en el versículo 10 de San Juan, dice, y yo quiero ver, y a medida que yo voy a ir contándoles, hablándoles acerca de este versículo, lo que el Señor me mostró, y creo que siempre lo estoy hablando, pero hoy lo voy a hablar un poquito más profundo. Y acá podemos ver dos cosas: el sueño del Dios y el sueño del diablo. ¿Usted sabe que Dios tiene un sueño con usted? El sueño es un deseo, querer algo. Como aquellos que tienen hijos, tienen un deseo, un sueño para con sus hijos, digamos, cómo quieren que sus hijos sean cuando crezcan. Pero también el diablo tiene un sueño con usted. El diablo también tiene un deseo. Quiere lograr algo con ustedes. Tiene una meta. Y nosotros estamos ahí en el medio. Y nosotros somos los que decidimos a quién le vamos a cumplir el sueño. ¿A quién le va a cumplir el sueño? ¿El sueño de Dios o el sueño del diablo? Yo me juego por el sueño de Dios. Amén. Y dice, volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dice Jesús hablando con sus discípulos. Él, imagino, ¿no? Jesús sentado, sus discípulos rodeándolo, o estando por ahí escuchándole sentado, o no sé de qué manera, porque Jesús andaba todo el tiempo con sus discípulos. Sus discípulos, un día Él los llamó uno por uno, a los 12, y ellos comenzaron a seguirle y andaban con Él. Y dice la Escritura que Él los llamó, y cuando Él los llamó, ellos sintieron el llamado y sí que dejaron todo, absolutamente todo. Fueron y le seguían y andaban con Él. Y el Señor los enseñaba, les enseñaba las Escrituras, les enseñaban muchas cosas, les enseñaban. Los discípulos del Señor, muchos de ellos no sabían ni leer. Eran rudos, eran
lo que sí, que ellos, los que no sabían leer, eran rudo, como decir, eran pescadores, eran trabajadores, vivieron siempre de su trabajo. Y el Señor les iba enseñando. Muchas veces el Señor le enseñaba cosas a la gente, a las multitudes, y aparte los discípulos les preguntaban, iban y les preguntaban, Señor, ¿qué quisiste decir con tal o cual cosa? Y ahí el Señor pacientemente les explicaba más claramente lo que no habían entendido, y así sucesivamente, y andaban con Él. Y acá le estás enseñando que Él era la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Y las ovejas quiénes son? Nosotros somos las ovejas del Señor, y Él es el pastor, amén. Yo soy la puerta de las ovejas, dice. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Antes, a lo mejor usted anduvo en otras cosas, en otras situaciones, pero esa no era la puerta correcta. A lo mejor había alguno que se hizo pasar como por pastor, o quizás no como pastor, sino como un guía, como alguien que le conducía algo, o usted creía en sus consejos, creía en las cosas que le decían, o algún guía espiritual, algún curandero, algo que le guiaba y le decía, anda y hace tal cosa. Fíjese que cuántas veces la gente le cree y le tiene fe a los curanderos, anda y hace tal cosa. Yo me acuerdo, yo era el mandadero de mi papá cuando era chico. Y mi papá creía en los curanderos, y por ahí yo me acuerdo una vez que él estaba muy enfermo, y él, no se iba a él, pero ¿sabes? Estaba muy enfermo y me mandó a mí a una curandera que había ido ahí a la colonia donde nosotros vivíamos, y mucha gente se iba ahí. Y bueno, y ahí la curandera le iba y hablaban y le decía, hacete tal y tal cosa. Iba la gente ahí, le quería solución rápida, ¿no? La gente iba y le decían, le contaban lo que les pasaba. Y ahí la gente, la curandera le decía que tenía que hacer, y la gente se iba y hacía así a los ciegos lo que ellos le decían, ¿no? Yo no creo que me dijo que le diga que hagan mi papá, pero mi papá hizo todo lo que le dijo, que le mandó a decir la curandera que haga. No sé si, no me acuerdo si sanó o no, solo, qué sé yo. Pero lo que quiero decir es que muchas veces le creen a las curanderas y van y hacen y no saben ni siquiera si, y a veces son cosas tan insólitas, pero Dios no nos manda a hacer esas cosas a través de su palabra ni a través de sus mensajeros. Si hay alguno que te manda a hacer cosas raras que no están en la Biblia, olvídate. Ese dice la palabra que es un salteador. Acá dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Gracias a Dios usted no lo escuchó, y le escuchó a Jesús. Dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor nos cuida. Dice que saldrá y entrará. Fíjense que Él está haciendo la clara representación de las ovejas reales, digamos, y un pastor. ¿Y qué es lo que hace? El pastor va, las saca del corral, le lleva para que se alimenten durante el día, tienen que estar cuidándole que no se le escapen. Dicen que las ovejas son media tontas. Dice que se va y se mete por ahí, y ni cuenta se van a dónde se meten. Y a veces nos pasan esas cosas. Nosotros tenemos que avisparnos un poquito más, si no nos vamos a meter en cada cosa, Pero lo que hace el pastor cuando se van y se meten así en esos huecos, así en esos lugares de montañas, y va el pastor que tiene el cayado, ¿sí? Veo el dibujo por ahí, el pastor con el cayado ese tiene una utilidad para con las ovejas. Tiene tipo el gancho ese que cuando caen así, ellos le enganchan así y lo levantan, lo levantan para arriba. Y cuando mío que se está quedando por ahí, le está llevando al corral y alguno se quiere escapar, tum, le hace así, ¿viste? Le pega unos así. Sintió unos golpecitos por ahí cuando se está desviando un poquito, se está usando el cayado, Señor. Le hace un tic así. Para que no se salga así del carril y que vaya junto a lo otro al corral.
¿Por qué? Porque el pastor lo que quiere hacer es protegerle. Por eso lo tiene en el corral, por eso lo tiene junto, por eso está ahí, porque están ahí atentos los lobos, ¿sí? Los lobos, los pumas, los leones, todo así que son carnívoros y van y se llevan las ovejas. Entonces, y ahí el Señor estaba haciendo esa comparación. ¿Por qué le hacía la comparación? Porque la mayoría de los que los estaban escuchando conocían ese oficio, ¿sí? A los que eran pescadores le hablaban, le hacía el ejemplo de los pescadores. A estos que conocían lo que eran las ovejas, el pastor, cómo se manejaban todo, él le hacía el ejemplo ahí, claro, para que entienda, ¿sí? A veces suele aparecer alguno que de repente sueña algo y quiere que le revele qué me quiso decir Dios. No te preocupes, que si Dios te quiere decir algo, no te va a dar un sueño y después no vas a entender nada del sueño. Seguro que vas a entender, ¿sí? O si le contás a alguno, lo va a entender. No te va a inventar una respuesta, vas a entender, ¿eh? Sí. Yo me doy cuenta cuando a veces yo soy de poco soñar así, digamos, y si sueño me levanto y me olvido. Solo me acuerdo que soñé. Solo sé cuando Dios me quiere decir algo, cuando yo me acuerdo exactamente de lo que soñé. Yo a veces, mi esposa ahí, que ella suele soñar, y sueña así, te cuenta todo así, la historia como con detalle y todo. Yo gracias a Dios que me acuerdo el hecho así. Pero bueno, todos Dios nos habla de diferentes maneras, ¿eh? Y dice, yo soy la puerta, dice que por mí entrare, será salvo y entrará, saldrá y hallará pasto, ¿sí? No nos tenemos que olvidar que la puerta es el Señor. Dice que vamos a entrar y vamos a salir, ¿eh? Pero siempre protegido ahí, vigilado por el pastor, ¿eh? No es que sale y se va y el pastor, ya chao, se olvidó el pastor, ¿eh? No, que el pastor, cuando él sale, el pastor también va ahí y lo está cuidando, ¿sí? El Señor está con nosotros en todo tiempo, en todo momento. No te olvides eso. Amén. Y dice el versículo 10, y acá voy a hacer hincapié. El ladrón, dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Amén. ¿Qué dice? Vamos a ver. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Amén. Tres cosas que nos dicen. Hurtar. ¿Qué es hurtar? Hurtar se refiere, por lo menos en lo legal, que dice, a veces lo llevan detenido algunos por hurto. Es cuando encuentra algo a mano y se lo llevó. No era de él, pero se lo llevó. Y no hubo violencia, no le arrancó a nadie, no le hirió a nadie, no rompió nada para llevarse. Solo se llevó lo que no era suyo. Eso es hurtar. Eso el diablo hace. O sea, vos te descuidás y el diablo te quita. Amén. Te descuidás de algo, ahí te quitó el diablo. Te hurtó. Eso es hurtar. Dice que el diablo hace hurtar, matar. Ahí eso ya es más fuerte. Matar, destruir. Oh, terminó, muerto, no tiene más vida. Matar y destruir. Amén. Ese es el sueño del diablo. Eso es lo que el diablo sueña hacerte. Hurtarte, sí, quitarte todo lo que Dios te dio. Dios te dio una bendición y el diablo te quiere hurtar. Quiere robar, dice en otro lugar. Hurta, te roba. Robar ya es con violencia. Te quita lo que es tuyo, ¿sí? Te quita lo que Dios te dio, lo preciado de Dios. Y hay tantas cosas que Dios nos dio que ni siquiera no tenemos en cuenta y nos olvidamos de darle gracias a Dios de tantas cosas que Dios nos dio. Amén. Y el diablo, ¿qué quiere hacer? Es hurtarte. Si no puede hurtarte, si no te agarra descuidado, trata de usar la violencia para robarte. Amén. Para robarte, encima quitarte y dejarte traumado. ¿Qué es lo que pasa con alguien que le roba? Se queda con miedo después. Tiene miedo de salir a la calle. A veces alguno que sufrió un robo, una violencia o algo que le sacó. Estabas así mirando tu celular, te sacó un manotazo y te sacaron el celular. Y después no querés ni sacar tu celular en la calle, no tenés miedo que te roben.
y así muchas cosas. De este queda un trauma. Y dice, matar y destruir. Fíjense lo que quiere hacer. Ese es el sueño del diablo. Destruir tu vida, destruir tu salud, destruir tu familia, destruir tus hijos, destruir todo lo que pueda destruir el diablo, lo va a hacer. El diablo nunca es neutral. El diablo, como dicen, te da con una mano y te quita con las dos. Sí, como que se le da la mano y te agarra el brazo y después te agarra todo el cuerpo. Vos creés que el diablo no, porque al diablo no le voy a tentar, no lo voy a reprender, no me voy a meter con el diablo. Hay alguno que piensa así, sí, hace sus oraciones, ora y le ora a Dios. Nadita de reprenderle al diablo, porque si no el diablo se va a enojar y se va a meter con vos. No piense así, porque el diablo igual se va a meter con vos. Si puede, él se va a meter con vos igual. Sí, como te dije, está descuidado, te va a robar lo que puede, te va a quitar lo que puede, te va a destruir lo que puede. Entonces, ese es el sueño del diablo, tratar de destruirte, destruir tu casa, destruir tu familia. Pero sin embargo, ¿cómo sigue el versículo? Y yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo viene para matar, pero Jesús viene para dar vida. Para darnos vida, y vida dice en abundancia, para que tengas mucha vida. Para que tengas salud. ¿Qué quiere decir? Para que no estés enfermo. Si estás enfermo, no es que Dios te enfermó, ni Dios permitió que te enferme, sino que el diablo vino y se metió y te enfermó. ¿Sí? Alguna manera, o te descuidaste. Y el diablo vino y te hurtó tu buena salud, ¿sí? Y te hizo que te enfermaras o hizo que te pasaran cosas. Entonces, nosotros tenemos que ver que Dios tiene planes buenos para nosotros. Porque los planes que yo tengo para ustedes, dice el Señor, son más altos que su pensamiento. Son mejores que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre buscando la voluntad de Dios. Preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Por cierto, no nos vamos a quedar esperando a veces, Dios no me habla y no me dice, entonces no hago nada. No, tenemos que hacer, pero mientras tanto le dice, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Guíame, ayúdame, ¿sí? Porque a veces no sabemos cuál es la voluntad, pero en lo que empezamos a hacer, Dios nos empieza a guiar por el camino correcto. Porque nosotros también sabemos cuál es el camino incorrecto. Cuando vemos que nos estamos yendo para el camino incorrecto, a lo mejor nosotros no vamos a escuchar una voz audible de Dios de alguna forma, pero tenemos acá el manual, tenemos la Biblia, que dice la palabra de Dios que es la palabra profética más segura. Esta no le erra. Ahí está, es la seguridad. ¿Sí? Alguien puede venir a profetizarte y bueno, pero el que te profetiza, lo que te dice tiene que coincidir con lo que está escrito. Lo que está escrito, y si no coincide con lo que está escrito, y bueno, no viene de Dios. Estaba viendo el libro de Jeremías. Dice que el pueblo de Dios venía ya desde hace mucho tiempo en desobediencia, porque Dios siempre tiene paciencia. No es que alguien metió la pata y Dios, sácate Dios. No, Dios tiene misericordia, Dios tiene paciencia, y Dios habla y habla, y Dios te va a hablar muchas veces, ¿sí? Pero acordate que el carretel se termina un día. El hilo. Y Dios te va a seguir dando, hasta que de repente se te va a terminar el hilo. Como Sansón. Dios le dio una fuerza brutal. Por lo menos en la Biblia no habla de que ningún otro hombre hubiera tenido la fuerza que tenía Sansón. Él solo se enfrentaba al ejército de los filisteos. ¿Sí? Dice que un día los filisteos le rodearon y le quisieron hacer una trampa para agarrarle, y le rodearon y quedó, rodeado, y se encontró con la puerta, y la puerta de la ciudad de los filisteos estaba cerrada, y que dice, arrancó la puerta
y se llevó y le dejó no sé a cuántos kilómetros en el medio del desierto. Y no era una puertita, no era una puerta ni siquiera como esa, era un portón grandísimo, no sé cuántos kilos tenía. Y él se la agarró y se la llevó porque Dios le dio fuerza. Otra oportunidad dice que se peleó como con 1000 filisteos solamente con una quijada de un asno. Dice que justo ahí no tenía otra cosa y agarró, encontró una quijada de asno y con eso se peleó. Y así, pero él no cumplía lo que Dios le decía, ¿sí? Es decir, Dios le había dado ciertas cosas, requisitos, que tenía que vivir en santidad, guardarse para Dios, no cortarse el cabello, no comer, no contaminarse con los muertos, con mujeres filisteas. ¿Y qué hacía él? Andaba con una filistea. Tocó cosas que no tenía que tocar, ¿sí? Y le hicieron una trampa. Finalmente, en la trampa le cortaron el cabello y ni siquiera él se daba cuenta que estaba yendo en decadencia. Le preguntaba cuál es el secreto de tu fuerza, y él jugaba y siempre le salía bien, mentía, hasta que un día tanto le cansaron y declaró que era el cabello. Le cortaron el cabello y dice que él quiso hacer como siempre, dice ahí, con los filisteos, pero ya Dios le había abandonado. Imagínate, se le terminó el hilo el carretel. Antes que se nos termine el hilo, misericordia a Dios, por favor. Y dice, y ahí, ¿qué pasó? No se cumplió el sueño de Dios con Sansón. Dios tenía planes para con él y lo cumplió en parte. Pero después se cumplió el sueño del diablo. Lo agarraron, dice, y lo llevaron y hacían juguete con él, jugaban con él. Le quemaron los ojos, dice, ¿sí? Con un hierro caliente le derritieron los ojos. Quedó ciego. Y una de las cosas que sucede con alguien a cual el diablo lo agarra, lo somete, es que pierde la visión, ya no ve más nada. Y así estaba Sansón. Y dice que Dios tuvo de vuelta misericordia de Sansón y volvió él a crecer el cabello, porque Dios había establecido que cuando él tenía el cabello largo él iba a tener fuerza. Volvió a tener fuerza, volvió a crecerle el cabello, volvió a tener fuerza, pero sus ojos no recuperó. Y Dios le dio una oportunidad de derrotar una vez más a los filisteos, pero él murió también. Y ese no era el plan de Dios. Dios tenía otros planes para con él. Él cumplió en parte el plan de Dios, pero cumplió en parte también el sueño del diablo. Y entonces nosotros tenemos que cumplir el sueño de Dios. Y depende de nosotros, que nosotros los tengamos claros, que no perdamos nuestros ojos como lo perdió Sansón, ¿sí? Él perdió la visión, perdió la dirección. Entonces, el Señor nos dice, mis planes para ustedes son perfectos, para el plan para nuestros hijos. Amén. Si alguno tiene sus hijos que se desviaron, quieren desviarse, y ustedes tienen que ir delante de Dios y reclamarle: Señor, vos no me diste hijos para que sean juguete del diablo, vos no me diste hijos para que sean esclavos del diablo. Mis hijos tienen que cumplir el sueño de Dios. Para eso están. Para eso nosotros tenemos que orar y reclamarle a Dios, ¿sí? Son promesas de Dios y son cosas en que nosotros tenemos que enfocar nuestra dirección, nuestra oración, ¿sí? Y cuando estamos a tiempo, no esperar después que ya pasó todo. Antes, amén, antes prevenir a través de la oración, levantar muros, que aunque nuestros hijos, como todos pasamos, van a pasar por procesos, en el proceso de su crecimiento, su adolescencia, su juventud, y que van viviendo y van experimentando cosas, pero nosotros como padres, como madres, somos los que tenemos que levantar los escudos para que el diablo no los lleve por el camino de él, sino que Dios, que aunque quieran irse, Dios establezca un muro de protección ahí, que Dios los guarde, que Dios los cuide. Amén. Yo he escuchado testimonios de gente que se quería ir al pecado, pero había algo que no les dejaba, que no podían, que aunque querían meterse al pecado porque todos iban ahí, no podían o no pudieron.
porque algo les pasó. Dice que una joven fue a una curandera para que le haga un gualicho, ¿no? Para alguien, para un novio. Pero cuando entró, la curandera le dijo que no quería atenderle. ¿Por qué? Se enojó. No, si yo te voy a pagar para que lo hagas. No, porque yo veo que hay una luz alrededor tuyo. Entonces yo no puedo hacer nada con vos. Yo no tengo autoridad sobre vos. Pero a mí no me... es porque alguien está intercediendo o algo por vos, le dice, por eso. Hay otra autoridad sobre vos. Yo no puedo ejercer autoridad sobre vos. Entonces esta joven se dio cuenta que era la madre y se enojó. Dijo, pero a mí no me interesa lo que hace mi madre, seguramente está orando por mí. No me interesa, yo no acepto, yo no recibo. Sí, pero igual yo no puedo hacer nada. Y no pudo hacer lo que quería hacer a través de la curandera. ¿Y por qué? Porque había una protección, había una madre orando por esa joven. Entonces nosotros tenemos que levantar cerco, protección, no olvidarnos. Amén. El diablo no juega. El diablo no juega. El diablo no hace chiste. El diablo, si puede, va a jugar con nosotros. O va a jugar con tus hijos, o tu familia, o con tus cosas. Porque va a tratar de quitarte, de destruirte, sacarte. Pero nosotros no tenemos que olvidarnos ni descuidarnos. Como dice la palabra de Dios, no ignorar las maquinaciones de Satanás. Y no olvidarnos que nuestro protector es Dios. Y mientras nosotros estamos bajo la mano protectora de Dios y nuestra familia, nada nos va a suceder. Pero tenemos que ser responsables. Amén. Porque si nosotros mismos salimos de la mano de Dios, de esa protección de Dios, entonces Dios ya no es responsable. Y ahí el diablo va a aprovechar. Amén. Dice, yo soy el buen pastor, dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así es Él, así es Jesús. Él es el buen pastor. Amén. Él es el buen pastor. Él ya dio su vida por nosotros. Él acá dice, da su vida por las ovejas. Él todavía no había muerto ahí. Pero Él ya dio su vida por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. El otro día, hace 2 o 3 días, estaba mirando un video de un congreso, una conferencia, y en un momento dice el conferencista que estaba predicando ahí, dice, yo le quiero decir, dice, que si usted piensa que Jesús murió por sus pecados, está equivocado. ¡Epa! Y después siguió, no sé, le quise seguir el ritmo para ver en qué resultaba todo, pero después se fue por otro tema. Pero dejó ahí, ¿cómo que Jesús no murió por nuestro pecado? ¿Y por qué murió? Amén. Murió por nuestros pecados, dice la palabra. Amén. No sé qué teoría o qué doctrina tendría, pero ese no es la verdad. Jesús, la Biblia dice, está lleno de lugares, de versículos donde dice que Jesús murió por nuestros pecados, para darnos vida, dice, para darnos vida en abundancia. Amén. Así que yo les quiero invitar a que nos pongamos de pie y que piensen esta palabra. Amén. ¿El sueño de Dios o el sueño del diablo? El diablo vino para destruir, para matar, para hurtar, pero Jesús vino para darnos vida. Dice que sus pensamientos, sus planes, los planes que Él tiene para nosotros. Fíjense que ahí la pastora hace un rato estaba leyendo una palabra que hablaba de Ciro. El rey Ciro, Dios lo levantó. Dice, yo te tomé, dice, de la mano derecha, le dice a ese rey. Y ese rey no conocía a Dios. Era un rey impío, digamos. Pero Dios dice que Él le tomó de la mano derecha y le guió y le puso en el trono. En el imperio en ese momento
era el imperio de Nabucodonosor, el cual había llevado esclavos 70 años atrás a los hijos de Dios, a los israelitas. Y Dios dijo, dentro de 70 años no van a volver, le dijo a ellos. Esa palabra les dio. Y 70 años después se levanta a Ciro, otro rey, que destrona al otro rey. Y da un decreto, dice, todo aquel judío que quiera volver a Jerusalén a reconstruir su templo, porque el templo había sido destruido, volver a reconstruir su templo para adorar a su Dios, puede volver y se le va a dar todo lo que necesita, dice. Un rey que no conocía a Dios, pero que Dios lo levantó para liberar a los hijos de Dios. Entonces Dios puede usar para bendecirte. No, si Él quiere bendecirte, no importa quién va a usar. Pues sí, ¿cómo Dios me va a bendecir? ¿Cómo? ¿Sí? Así como crecen, dice la palabra, los huesos de un niño en el vientre de una madre, no sabe cómo crecen. Bueno, así es tu milagro, no sabe cómo va a aparecer, no sabe cómo vas a salir de la situación. Vos no le ves futuro, negro, te ves como que allá en cuántos años te ya vas a seguir así. Pero no, créele a Dios, cree que Dios abre puertas, que Dios bendice, que Dios va a poner personas para que te bendigan, para vos salir de esa situación, porque tus hijos no van a vivir lo que vos viviste, no lo van a hacer, y eso depende de vos, de orar, Señor, que mis hijos no vivan en la situación que viví cuando yo era niño, que viví cuando soy grande y que todavía sigo viviendo. No, absolutamente no, porque Dios no te dio hijo para eso. Amén. Dios tiene un plan, Dios tiene un sueño con vos y con tus hijos. Amén. Y todo depende de que nosotros sigamos tomados de la mano del Señor. Sigamos estando en el redil de este pastor que habla acá. Juan 10:10. Yo soy el buen pastor. Jesús es nuestro pastor. Amén. Yo solo le represento y trato de hacer lo mejor posible. Pero el pastor es Jesús. Amén. Él es nuestro pastor. El Espíritu Santo es el que representa con más eficacia al pastor de los pastores. Amén. Nos ponemos de pie. Aleluya. Siga aferrado de la mano de Dios. No se quede. Esfuércese. Esté los domingos aquí. Venga a escuchar una palabra. Amén. Si el diablo por ahí le quiere tratar de desviar el camino para que no venga, vaya a otro lado, cualquier cosa, ponga como prioridad: yo tengo que estar en la casa de Dios porque Dios tiene una palabra para mí. Dios me va a hablar, ¿sí? Y esa palabra te va a animar, te va a hacer ver otra realidad que el diablo te muestra. Porque el diablo nos muestra cosas. Pues sí, pero bueno, esta es la lógica, esta es la realidad, esto es lo que ocurre. Pero Dios nos va a dar otra realidad sobrenatural, y si nosotros, porque nosotros vivimos y actuamos de acuerdo a lo que creemos. Amén. Y si le creemos a Dios, vamos a cambiar nuestra realidad, porque Dios va a cambiar nuestra realidad. Señor, te bendecimos, Señor, te damos gracias. Te honramos, Dios mío. Te damos toda la gloria a ti, Padre. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado. Has hablado a nuestras vidas. Has hablado a nuestros corazones, has hablado a nuestra mente, Señor. Señor, yo te pido que cambies nuestra mente, que cambie nuestros pensamientos, Señor. Transforma nuestros pensamientos, quita toda negatividad en nuestros pensamientos, Señor. Aleluya. Dios mío, te honramos, te damos la gloria, Padre. Señor, hoy decidimos, Señor, poner en nuestras vidas como prioridad a ti, Señor. Tú eres nuestra prioridad, Padre. Tú eres nuestra prioridad, Dios mío. Aleluya. Tú serás a partir de hoy lo primero en mi vida. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por su misericordia. Porque cuántas veces Él te ha guardado, aunque fuiste rebelde a su palabra, pero Él te siguió cuidando, te siguió protegiendo, porque te ama, simplemente porque te ama.
y te seguirá amando. Y no tienes que hacer nada para mostrar lograr que Él te ame, porque Él te ama, porque Él es amor. Él no puede hacer otra cosa, solamente amarte. Aleluya. Tanto te ama el Señor. Tanto te ama el Señor. Es incomprensible el amor de Dios para contigo. Tanto te ama. Tanto te ama que dice que entregó a su propio Hijo por vos y por mí. Él entregó a su propio Hijo. Tanto te ama el Señor. Aleluya. Señor, aquí estoy. Dilo con tus propias palabras. Dile, Señor, aquí estoy. Me humillo en tu presencia. Reconozco, Señor, que te he fallado. Reconozco, Señor, mis pecados. Reconozco que te necesito. Hoy, Dios mío, yo me vuelvo a ti. Te pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado y de toda maldad. Que tu sangre, Señor, esté sobre mi vida, esté sobre mi familia. Que la sangre de Jesucristo esté sobre mis hijos. Señor, yo levanto un cerco de protección alrededor de mi familia en el nombre de Jesús. Cerco de protección alrededor de mis hijos. Cúbrelos, Padre, guárdalos. Cerco de protección alrededor de mi economía y de mis finanzas. Aleluya. Aleluya. Declara conmigo, Señor Jesús, yo hoy pongo mi economía, mis finanzas, las sumerjo en la sangre de Cristo. Y yo declaro, bajo la sangre de Cristo, se rompe, se corta, se quiebra toda maldición de ruina, de fracaso, de miseria, de necesidad, de deuda, de dudas. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo llamo a mi vida, a mi economía. Vamos, declárelo, que esto es en fe. Esto es fe, declárelo. Yo llamo a la abundancia. Yo llamo, aleluya, a la provisión en mi casa. La provisión de ropa, provisión de alimento, provisión de mi casa, provisión de todo lo que necesito. Yo los llamo en el nombre de Jesús. Yo llamo en el nombre de Jesús que vengan a mis manos los billetes de 1,000 pesos, que vengan a mis manos. Vamos, créalo y ordénele que vengan en el nombre de Jesús. Yo les ordeno que vengan ahora. Aleluya, créalo, créalo. Aleluya, 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 aleluya. Y que esto sea oración en tu vida, en tu casa. Aleluya, esto es palabra de Dios. Esto es, créalo, créalo. Solamente para los que crean. Los que no creen van a criticar, van a decir otras cosas. Pero esto es creer, es fe. Llame las cosas que no son como si son. Aleluya. Si lo que necesitas, si necesitas trabajo, lo que necesitas, llámalo en el nombre de Jesús. Llama los billetes. Llama, no importa cómo vengan, pero que vengan en el nombre de Jesús. Aleluya. Que vengan por montones, por cantidades. Aleluya. Llama, calla, ruca, taya, keimare, keya, joa. Esto es lo que la palabra de Dios nos dijo al principio, que hay cosas sobrenaturales que van a venir, cosas sobrenaturales que van a pasar. Aleluya, cuando estás ahí que no ves nada, que no tenés ni opciones de dónde van a salir, ordenales que vengan y poner tus manos y decir, ordeno que vengan,
que vengan en su billete, que vengan en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque todo aquel que cree, recibe. Amén. Porque todo aquel que cree, recibe. Aleluya. ¿Y qué usted va a hacer? Voy a recibir. Amén. Aleluya. Yo creo y recibo. Amén. Crea lo bueno. Crea lo que Dios le va a dar. Crea lo que Dios va a hacer. Aleluya. Milagros, milagros económicos van a ocurrir. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Bendigo a los que estaban ahí en línea por Facebook escuchando, así que los bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya.